comenzar a cuidar con las prédicas, porque estos muchachitos lo ponen en internet y resulta que nos están viendo en Suiza, en España, en Italia. Me tengo que cuidar de decir algún día estos italianos, y justo me están viendo. Yo prediqué en 3 cultos, el domingo lo de Claudio Freyson y el lunes me llaman de Mar del Plata que me estaban escuchando. Dice, una bendición, pastor, le da. Gloria a Dios. Yo dije, habré dicho algo. Esto me mata porque yo no puedo repetir mucho las predicaciones. Antes agarraba una predicación y la quemaba en 15, 20 lugares. Ahora ya cuando voy, ellos ya saben cuando voy a decir la ilustración, todo. Porque ya la vieron por internet. Pero qué lindo es que el ministerio que nos ha dado lo podamos transmitir. Y gracias a estos hermanos que trabajan con amor, con entusiasmo. Algo interesante, hermanos, para compartir y no para, ¿cómo decir? Y no para entrar en orgullo, pero el hermano Hernán que me acompaña sabe que digo la verdad, y en este domingo pasado también Brian nos acompañó, y en un momento dado, apartado, cuando nos daban de cenar entre un culto y el otro, una hermana nos decía que todos los temas que llevamos nosotros, el pastor Freyson no lo habla. Él habla porque él tiene otro ministerio. Yo digo, qué lindo sería que un día nos juntáramos todos los pastores y cada uno ponga lo que Dios le dio. Juntáramos todo el pueblo y hacer algo todo un día con varios pastores. Un día fui a lo de Claudio y como me invitó, y el Señor me dijo que tenía que hablar de dar. Y yo le decía al Señor, ¿cómo voy a ir a Barrio Norte a hablar de dar? Esa iglesia seguramente que debe dar. Y el Espíritu insistía. Llegué allá, pregunté a los pastores, no estaba el pastor Claudio, digo, ¿puedo hablar de dar? Dice, sí, pastor, lo que Dios le dé. Dice, acá el pastor nunca habla de dar. Ah, bueno, digo, entonces debe ser de Dios, que Dios quiere enseñarle al pueblo. Pero después me enteré que ellos tenían que hacer una obra que era faraónica, porque con la inundación se había roto el subsuelo, un lugar muy caro. Así que mire, Dios está pensando en la necesidad de la iglesia antes que aparezca. Y en esta oportunidad yo fui a hablar allí de fe y de revelación. Ustedes saben que el hermano Claudio tiene dones de ministración muy lindos, donde la gente recibe la presencia de Dios, espectacular. Pero bueno, nosotros tenemos otra parte de Dios. Esta iglesia, por si ustedes no sabían, hay muchos que yo invito a predicar y no quieren venir. Porque creen que todos ustedes son medios teólogos ya. Y si no, ¿qué vamos a ir a predicar a su iglesia? Se sabe más que nosotros. Así que se me engorda el pecho. Tengo que orar para que no me pincho así, para no engordarme mucho. Estamos hablando en estos días del poder sobrenatural de Dios. Dijimos que la fe era un don de Dios y el que lo recibe es un milagro de Dios. La fe no es intelectual, es espiritual. Por eso los únicos que pueden tener fe son los que han oído la palabra de Dios y que Dios le ha abierto el oído por el Espíritu y les ha dado fe. Pero toda la obra que Dios hace es espiritual en un cuerpo material, que es el nuestro. Hoy quiero hablarles un poco, o comenzar a hablar, esto lo vamos a terminar, si Dios quiere, el domingo a la mañana y a la noche. El llamado sobrenatural de Dios.
a servirle. Lo repito, el título de esto es el llamado sobrenatural de Dios a servirle. ¿Por qué digo sobrenatural? Porque el mundo no piensa ni siente, no tiene ganas de servir y menos a Dios. La iglesia de Jesucristo, la iglesia completa, toda la iglesia, que ha nacido de nuevo y que ha sido, ¿cómo podríamos decir?, recibida en el reino de Dios, porque hemos recibido a Cristo, y dice que el que recibe a Cristo, que fue enviado de Dios, el que recibe a Cristo como su Salvador, Dios lo hace hijo de Dios, lo toma como hijo de Dios y coheredero con Cristo. Ahora, no solamente hemos recibido la salvación milagrosamente por una revelación del Espíritu, sino que hemos sido llamados a servir a Dios también en forma sobrenatural. Porque antes que nosotros fuéramos creados, antes que Adán fuera creado, dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, Dios preparó las obras para que andemos en ellas. Es decir, que Él preparó las obras, la ideó en su inmensa sabiduría, ideó las obras para que nosotros, cuando aparezcamos en el tiempo y en el espacio, hiciéramos la obra de Dios sirviéndole. Y luego, dice Efesios, que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que todo es un milagro. Y hoy a la mañana, orando, antes de orar con los pastores, compartíamos algunas cosas y yo en un momento paré y digo, a veces uno piensa que hace algo y que le salió a uno. Le salió porque lo sintió, lo pensó, lo calculó, pero Dios está tan cerca de uno manejando todo, que la gloria sea para Él. Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos, está tan cerca que está dentro nuestro, y Él hace milagros continuamente con usted. Si alguien le pregunta a usted o a mí si Dios hace milagros en nuestra vida o en nuestra iglesia, tenemos que contestarle que vivimos entre los milagros. Porque el mayor milagro no es cuando Dios estira una pierna o le da el ojo a alguien que no ve. El mayor milagro es el interior. Todo lo que Él produce en nosotros, la sabiduría espiritual, los dones del Espíritu, la revelación del Espíritu, el conocimiento de Dios, esos son milagros sobrenaturales, aunque también una sanidad física es sobrenatural, pero todo el conocimiento y revelación espiritual que tengamos es el mayor milagro que el hombre puede recibir, porque es lo que perdió Adán en el jardín del Edén. Y hoy los que buscamos a Dios lo recibimos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos me van entendiendo? Amén. Así que, si bien es cierto que la salvación es una revelación de Dios, ¿se acuerdan la pregunta de Jesús cuando dijo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ningún hombre, ninguna persona, carne y sangre no te lo reveló, sino que lo reveló el Padre que está en los cielos. Así que si usted sabe que Cristo es el Hijo del Dios viviente y que es su Salvador, esto no se lo enseñó José Manuel, esto se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén. Por eso usted está aquí, si no, no quisiera escucharme, seguro. Pero en segundo lugar, somos llamados a servirle en forma sobrenatural. Él preparó las obras y Él pone el sentir y el querer de hacer como el hacer por su buena voluntad. Todo esto es sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Amén. Ahora, una cosa es cuando Dios nos llama, luego hay otros milagros que lo vamos a ir viendo en estos días, que es el lugar donde Dios nos necesita. Porque una cosa es que yo le quiera servir y no sé dónde servirle.
Pero Dios nos necesita en un lugar y Él nos va a poner donde nos necesita. A veces no nos va a gustar, pero con el tiempo vamos a terminar amando el trabajo que Dios nos dio. Porque esa será nuestra felicidad. Luego que nos pone en el lugar que nos necesita en forma sobrenatural, no voy a hablar de esto ahora sino más adelante, porque usted no nació en la Argentina por casualidad, o nació en Uruguay o en Paraguay y ahora está aquí. Tampoco no es que usted eligió la iglesia donde iba a servirle. Dios le trajo. Dios me trajo. A mí Dios me trajo de 430 kilómetros. A otros de ustedes lo ha traído de más lejos. Pero no es casualidad. Es que Dios nos necesitaba acá. Antes que yo pensara de pasar por el instituto bíblico, Dios en forma sobrenatural me habla por una profecía y me dijo: al lado de aquel río me servirá. Yo me veía en Córdoba, Bariloche, que iba a pensar que iba a estar en el río de Naamán acá. Pero bueno, luego que Él nos pone donde quiere que le sirvamos, nos equipa, nos da el equipamiento en dones. Por eso nosotros tenemos un ministerio con mi esposa que no es nuestro y que lo recibimos de Dios. Si yo hubiera elegido un ministerio cuando empecé a trabajar para el Señor, yo quería ser evangelista. Terminé siendo pastor. Así que, además, yo no tenía dones de evangelista, pero sí tenía dones de pastor. Luego su compañía, la compañía de Dios con nosotros, su ayuda, su defensa, su poder, su cobertura, todo eso es un milagro. La vida es un milagro. Pero aparte de esto todo milagroso que no se ve y que solamente los creyentes lo pueden identificar por la sabiduría que nos ha dado, luego está el factor humano. ¿Cuántos entienden que todos nosotros hemos sido llamados por Dios para servirle? ¿Cuántos entienden? Amén. Ahora, hay un factor humano. Tiene que haber alguien que nos inspire. En este caso, el número uno que tiene que inspirar al pueblo, tengo que ser mi esposa y yo. Así que es lo que hay. Alguien que nos inspire, que nos dé la palabra, que nos dé el ejemplo de conducta, alguien que yo quiera imitar, ¿me entiendes? Tiene que haber alguien, este es el factor humano. Tiene que haber alguien que nos enseñe. ¿Y qué nos va a enseñar? A conocer a Dios, a acercarnos a Dios, a depender de Dios. Esto tiene que ver con el factor humano del que Dios ha puesto para ministrar en un lugar. Y luego tiene que esa persona que nos prepara, que nos acerca a Dios, tiene que soltarnos. Porque este es un problema actual de las iglesias. Hay pastores que no sueltan a sus filigreses para que trabajen. Ellos quieren hacer todo. Por eso están enfermos y la iglesia no puede crecer. No sé si esto lo van a entender, pero en este último tiempo se está notando una baja de personas que quieren servir a Dios. Y yo no estoy hablando de servir a Dios desde un púlpito, desde un ministerio. Estoy hablando de servir a Dios. El servicio a Dios es multifacético. Puede ser de limpiar el templo a hacer, no sé, Billy Graham. O trabajar para el Señor en tantas cosas. Hay una preocupación en muchos pastores porque ven que la iglesia no crece para ningún lado, ni numéricamente, ni espiritualmente, ni en el trabajo para el servicio a Dios. Cada vez hay menos gente con los cuales los pastores pueden contar para el servicio del Señor. Y usted sabe que para que una gran empresa sea una gran empresa, tiene que haber un equipo de trabajo.
Y si hay una empresa grande aquí en la tierra que ha venido del cielo, es la iglesia de Jesucristo. Yo anoté acá un primer punto para los que están anotando. Primer factor que está afectando a la iglesia para el servicio a Dios. Primer factor que está afectando a la iglesia para el servicio a Dios. Esto lo hemos hablado a veces con los pastores. Me invitan a ministrarle a los pastores y me hacen preguntas y esto me dan la letra a mí. Pero tenemos muchos pastores que están muy cerca de jubilarse y algunos ya nos hemos jubilado. Y su iglesia no ha crecido. Llegó a un punto y se estancó. De todos lados, material, espiritual. Y ellos preguntan qué es lo que pasó. Pero hay un bache entre la generación de predicadores que están a punto de, ya son de más de 55 años, y los jóvenes que vienen de 20, 30, y hay un intermedio acá, que hay un hueco. Hay un vacío de falta de servidores. Esto se nota en los institutos bíblicos y se nota en la iglesia, muy mucho. No hay nuevos jóvenes con un deseo de entrar al ministerio pastoral. A mí me invitan algunos pastores y me dicen: usted que de su iglesia han salido tantos pastores, ¿no nos puede dar no trae un estudio de cómo preparar o levantar obreros? Digo, los obreros los levanta el Señor, porque si no los llama Dios, no van a aguantar ni 5 minutos en la obra. Así que está faltando llamado de jóvenes, y los que dicen ser llamados y que muchos están en los institutos no tienen el material de un llamado de Dios. Yo voy por los institutos a veces a predicar y vienen los chicos y me dicen: pastor, usted que viaja tanto, ¿no conoce alguna iglesia que hace falta un pastor? Digo, mire, falta el pastor ahí en muchos lados. Sí, pero una iglesia que el templo sea propio, que tenga casa pastoral, que al pastor le den un sueldo y que tenga coche. Digo, no necesita que haya una chica también con que se pueda casar. Y la buscamos, un muchacho, si es una chica la que viene a preguntar. Quiere decir que a nosotros Dios nos llamaba. Cuando nos llamó al ministerio, nosotros salíamos, si había, si no había, no pensábamos en lo que había, queríamos servir a Dios. Tal es así que salimos con mi esposa al ministerio y lo único que teníamos era un colchón que nos habían regalado. Por lo menos en el piso no dormimos, pero estábamos cerquita del piso porque no teníamos cama. Pero éramos felices sirviendo al Señor. No hay jóvenes entonces que estén llamados al ministerio. Mire, no saben cuántas iglesias no hay ministerio de música, no hay hermanos que estén aprendiendo música, que se estén preparando para tocar para el Señor, aunque sea una armónica. ¿Qué está pasando? Estuvimos en una iglesia que había un pibito de 9 años que tocaba una guitarra. Y con eso cantaba la congregación. Ay, feliz, gran, por lo menos tenía tonos. Cristo me salvó, gran. Y estaban contentísimos que tenían el músico. No hay personas que se preparen para la administración. Algunos dicen: pero yo voy a estudiar, ¿y dónde voy a trabajar? Pensá para Dios y Dios te va a dar el trabajo después. ¿Qué pasa? Que estamos pensando que hay demasiado de esto, hay demasiados profesionales de esto, estudio de esto y tal. Usted piense para Dios, va a ver cómo se abre todo. Pero no hay quien piense en el mantenimiento de la iglesia, ni en la recepción de la iglesia, ni en la seguridad de la iglesia. Nosotros acá tenemos un problema, nombramos a algunos en seguridad y cuando quisimos acordar, quedaron 3 o 4. Pusimos personas que estuvieran en la recepción, un montón, quedaron 3 o 4.
No, que no puedo, que el gato, que el perro, que el canario. Pero mire, cuando alguien viene con un deseo de servir a Dios, no hay gato, no hay canario, no lo para nadie. Es como cuando uno está de novio, llueve, cae piedra, sapo de punta, pero estoy en la esquina ahí con todos los sapos arriba, esperando a la novia y el novio. Se ríen porque algunos ya se olvidaron cuando estaban de novio. Ni el cuidado de los niños, ni el abrir una célula. Demasiado que le vengo al culto, dice mi abuelo. Y en una de esas, por ahí, el mes que viene, le traigo el diezmo, como si se lo trajeran al pastor. No hay metas, hermanos. En muchas iglesias no hay metas. Por eso yo hago fuerza que usted tenga una meta. Nosotros tenemos una meta, que en cada evento haya personas nuevas, salvar almas. Hay que salvar almas porque en cuanto la iglesia no gana almas, deja de hacer la voluntad número uno de Dios. Por eso estamos acá, para salvar las almas. No escuché la amén, pero bueno. No estamos acá para engordar animalitos. Estamos acá para prepararnos para el servicio al Señor. Muy bien. ¿Alguno está pensando en abrir una nueva obra? Avíseme porque por ahí me está haciendo la contra. Mire, yo tengo un don de Dios que cuando hay alguien llamado por Dios, lo huelo. Si alguien entra acá y tiene un llamado del servicio a Dios, yo lo sé. No me pregunte cómo lo sé, pero lo sé. Es distinto, tiene algo distinto esa persona. Pero el problema es que no hay nuevos servidores, no solamente para el ministerio del púlpito, de campaña, de la enseñanza. No hay servidores. Así que no lo hay, no porque Dios ha fallado, es porque no hay ese hambre y ese sentir de oír la voz de Dios que nos está llamando a servirle. Tampoco hay delegación de servicio. Dice, no, pará. Eso lo hago yo. Buscate otro trabajo porque este lo hago yo en la iglesia. Pero yo lo quería hacer. Ah, sí, me va a sacar laburo a mí. Si vos tenés un trabajo en la iglesia, ojalá tuvieras 15 alrededor tuyo que te ayudan y lo ayudas a enseñar, a servir. Ustedes no esperaban que yo hablara de esto, pero me lo dio Dios, ¿qué vamos a hacer? El otro problema número 4 es que hay muchos que se preparan para servir a Dios y estudian temas por correspondencia y no tienen al maestro, no tienen al mentor, no tienen al ejemplo, no tienen la práctica, tienen teoría. Por eso yo les dije que cuando los que pudieran estudiar operador social tenemos que ponerlo en práctica, porque si no es conocimiento y el conocimiento sin práctica se pudre con el tiempo, no sirve. Hay que practicar. Se sabe en la obra del Señor que muy especialmente cuando alguien es llamado a la obra para ser un predicador o un pastor, si realmente no tiene un llamado genuino de Dios, no aguanta, no llega a 10 años, no lo llega. Y si está en alguna zona difícil como el sur de nuestro país, si no tiene un real llamado de Dios, se vuelve, hermanos. Así hemos visto gente que se ha ido a Estados Unidos, a otro lugar, no, porque Dios me llamó allá, voy a juntar plata. De un llamado a los dólares. Ahora, ¿cómo sabe la persona, punto número 2 de mi tema, cómo sabe la persona que Dios lo está llamando a servirle? ¿Cómo sabe usted que Dios le está llamando a servirle en su reino? ¿Cómo sé? Si pensamos en el ministerio pastoral, evangelista, maestro, hay mucho